Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2. Versículos 1, 2, 3 y 4. Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi clamor, a mi reclamo. En otra versión dice, para ver lo que Él dice al respecto de mi queja. Versículo número 2. Y el Señor me respondió, escribe la visión, haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Esa versión no le hace mucha justicia a la versión original. La versión original dice, escribe la versión, escribe la visión en las tablas, para aquel que la lea salga corriendo, para aquel que la lea salga corriendo. Versículo número 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Versículo número 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe, vivirá. Para entender un poco de lo que el capítulo 2 está queriendo tratar, tenemos que entender el contexto de la vida y quién era Habacuc. Habacuc era uno de los 12 profetas menores de la Biblia. Habacuc no era el tipo de profeta común que nosotros conocemos. Habacuc era un poco diferente. Habacuc probablemente vivió durante los últimos años del reino de Judá, al finales del siglo número 7, después del comienzo del siglo número 6, y en este tiempo hay una crisis que se está viviendo en medio de ellos debido a la corrupción interna en Judá y la amenaza externa del imperio babilónico. Entonces ahora el profeta Habacuc está viviendo en medio de todo este contraste de un imperio queriendo llevar todo, y los que están dentro ya están fuera, pero dentro hay una crisis que están viviendo internamente, una corrupción que se vive internamente. Entonces ahora Habacuc, cuyo nombre en hebreo es Shabbacuc, que significa abrazador o el abrazo. Ahora este profeta comienza en el capítulo 1 de una manera diferente a cuyo estamos acostumbrados a los profetas dirigirse hacia el Señor. Normalmente los profetas siempre estaban entre el pueblo y Dios, hablando con el Señor y llevando el mensaje al pueblo. Normalmente los profetas conducían las profecías o llevaban el mensaje de Dios al pueblo. Mas en este caso de Habacuc era diferente.
Porque Habacuc no estaba en una posición de escuchar a Dios y llevar un mensaje al pueblo. Habacuc no estaba en una posición de decirle al pueblo: esto es lo que el Señor está mandando decir. Normalmente los mensajes proféticos o las profecías siempre eran direccionadas de Dios para el pueblo, hacia el pueblo. Mas Habacuc estaba viviendo un momento en su vida que él no está buscando a Dios o queriendo hablar a Dios o con Dios por causa del pueblo. Capítulo 1 del libro de Habacuc, en el versículo 1, versículo 2, ya vemos cómo comienza este capítulo y cómo comienza este libro. En el capítulo 1 podemos ver que hay una charla, una discusión entre Habacuc y Dios. Habacuc no está buscando a Dios para decirle: Dios, dame el mensaje para tu pueblo. Habacuc se está quejando con Dios. Habacuc está indignado. Habacuc le está diciendo, mira lo que dice en el capítulo 1, versículo número 2, ya comenzando el libro así: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Y daré voces a ti por causa de la violencia y no salvarás. Ya en la introducción del libro, Habacuc ya le está reclamando a Dios: Dios, estoy orando, ¿hasta cuándo no me vas a responder? Dios, ¿hasta cuándo voy a orar sin tener respuesta tuya? Dios, ¿hasta cuándo no me responderás? Dios, no puedes ver la maldad, no puedes ver la corrupción, no puedes ver lo que está pasando alrededor de nosotros. ¿Hasta cuándo, Señor, no vas a respondernos? Versículo número 3: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia delante de mí? Y pleito y contienda se levantan. Habacuc no le está diciendo: Dios, dame un mensaje para entregar al pueblo. Habacuc le está diciendo: Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, mira todo lo que está pasando alrededor de mí. ¿Por qué no me respondes? Te estoy amando, te estoy clamando, estoy orando, estoy ayunando, te estoy buscando. ¿Por qué no hay respuesta? Habacuc está ahora haciendo una oración muy peligrosa y diciéndole: Señor, ¿por qué no me respondes cuando te clamo? Señor, ¿por qué no me contestas cuando oro? Y ahí comencé a preguntarme a mí mismo: ¿cuántas veces yo hice una oración parecida? ¿Quién aquí ya hizo ese tipo de oración? ¿Quién alguna vez se preguntó dentro de sí mismo, o tal vez le preguntó al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? Vamos a ser sinceros, aquí solo entre nosotros, no le vamos a decir a nadie. ¿Quién aquí alguna vez le preguntó a Dios: Dios, ¿hasta cuándo? Gracias por la sinceridad de algunos. Los otros deben estar en el nivel de ángeles y querubines. Dios, ¿hasta cuándo? Señor, ¿no ves que estoy orando, que estoy ayunando? Señor, ¿no ves que estoy... Señor, ¿no ves lo que está pasando con mi familia? Señor, mira el dolor, mira el sufrimiento. ¿Hasta cuándo, Señor? Señor, ¿será que no estás dándote cuenta de lo que está pasando? ¿Hasta cuándo, Dios? Y esa oración es muy peligrosa porque la probabilidad que Dios ya respondió la oración es muy alta. Y nosotros no nos dimos cuenta aún que Dios ya la respondió. Porque Dios
mismo no respondiendo, ya responde. Dios, dame ese trabajo, y Dios no responde. Está muy claro, mi hermano, mi hermana, Dios no respondió. Y si Dios no respondió, ¿significa qué? ¿Significa qué? No, cuidado, porque hay gente que piensa que si Dios no responde es porque Él quiere. Si Dios no dice nada, es muy probable que Dios está diciendo que no. Entonces Dios ya respondió. Y todas las veces que le decimos al Señor, ¿hasta cuándo no nos vas a responder? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estamos diciéndole al Señor, ignoro tu manera de responderme, quiero que lo hagas a mi forma, a mi manera, como a mí me gusta, como yo quiero. Y mismo que ya respondiste, voy a ignorar el hecho que no respondiste a mi manera y te voy a dar una segunda chance, Dios, para que me lo respondas y lo hagas como yo quiero. Piensa muy bien, Habacuc le está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo voy a clamar y no vas a responder? Y hay algunas cosas que nosotros como cristianos necesitamos entender. Primero, Dios no responde a nuestro dolor. Dios no responde a nuestro dolor. Segundo, Dios no responde a nuestras lágrimas. Dios no responde a nuestras lágrimas. Y tercero, Dios no responde a nuestros problemas humanos. Dios no responde a nuestros problemas humanos. Entonces, pastor, si Dios no responde al dolor, no responde a las lágrimas y no responde a los problemas, ¿qué Dios responde? Piensa conmigo. Si Dios respondiese al dolor, alguien que intencionalmente sabía lo que estaba haciendo y sabía los riesgos que corría en lo que estaba haciendo, y mismo así lo hizo y se lastima, y después que se lastima le dice, Dios, cúrame. ¿Será que Dios va a responder a ese dolor? ¿Aló? ¿Será que Dios va a responder a ese clamor? Esta gente con duda. ¿Será que Dios va a responder a ese clamor? Jesús está en el desierto, está siendo tentado. Ahí el enemigo le dice, lánzate de aquí, porque escrito está, Él colocará a sus ángeles para agarrarte y tal. ¿Y qué es lo que Jesús le responde? Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor no responde a nuestro dolor. El Señor también no responde a nuestras lágrimas. Todas las veces que nosotros nos equivocamos y lloramos, ¿será que Dios respondería a un clamor? Y si tú le dices, Señor, me equivoqué, vuelve para atrás un poquito para que lo haga diferente, ¿Dios responde a ese clamor? ¿Dios responde a ese clamor? ¿Por qué? Dios puede hasta perdonarnos de nuestros pecados, pero las consecuencias van a venir. Entonces Dios no puede volver su palabra para responder a nuestras lágrimas, porque todo lo que uno planta, como yo puedo decir al Señor, ya planté, ya regué, ahora me arrepiento de que está saliendo los frutos que yo no quiero cosechar, vuelve atrás y deshace lo que yo ya hice. Dios no va a volver
atrás en contra de su propia palabra. Dios no responde a los problemas humanos. Entre hermanos entraron en una discusión y no supieron resolver su problema. Y cuando todo sale fuera del control, colocan a Dios. Dios, ahora necesitas resolver este problema. ¿Será que Dios va a responder ese clamor? Si antes de haber entrado en cualquier tipo de discusión no buscaron a Dios, pero ahora que ya están en un momento en el que todo está fuera de control, buscan a Dios, ¿será que Dios va a decir, ok, vamos a resolver aquello que ustedes mismos? ¿Será que Dios va a resolver ese clamor? Ah, pastor, entonces eso significa que Dios no se importa con nosotros entonces. ¿Será que Dios no se importa con mis dolores, con mis sufrimientos, con mis problemas? Dios sí se importa. Dios sí se importa. Mas no es por causa de mi dolor, no es por causa de mis problemas, no es por causa de mis lágrimas que Él va a cambiar su palabra. Y eso que necesitamos entender. Dios no vuelve atrás. Dios no va a retroceder y cambiar su palabra por el hecho que yo estoy viviendo una circunstancia que no me parece correcta. Porque tal vez estoy viviendo por un momento que no me parece favorable. Si todas las veces que nosotros le pedimos algo al Señor y Él respondiese sí, todas las veces que oramos, imagínate cómo sería tu vida. Porque cuántas veces hicimos oraciones que nosotros mismos dijimos, Dios mío, ¿cómo fui a orar así? ¿Quién alguna vez le pidió algo al Señor y pasando 5 minutos dijiste, no, Dios, ignórame, perdón, Señor, estaba en un momento de ignorancia? Y ¿quién ya hizo esa oración? Que tuviste que volver atrás y decir, Dios mío, gracias por no escucharme, Señor. ¿Cuánta gente ya hubiéramos matado con nuestras oraciones? Imagínate. Dios mata a fulano de tal. Dios lo mata. Dios mío, lo hiciste. Perdón, vuelve atrás. ¿Ya te imaginas cómo sería nuestra vida si todas las veces Dios respondiese a todo lo que queremos? Entonces ahora el profeta Habacuc, él está viviendo en una estación que él no sabe en qué temporada, qué estación él está viviendo. Y Dios, por causa de su clamor, no iba a cambiar su palabra. La primera respuesta de Dios a las quejas, al reclamo de Habacuc, está con un título aquí. En mi Biblia dice: los caldeos castigarán a Judá. Hay consecuencias sobre todo lo que hacemos. Entonces Habacuc no está diciendo, Señor, dame un mensaje para que ellos puedan arrepentirse y puedas perdonarlos. No, él está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo voy a necesitar orar para que me respondas? ¿No ves este pueblo aquí que solo hace mal, solo está corrompido, solo hace cosas malas? ¿Hasta cuándo voy a tener que orar, Señor? Habacuc no había entendido que Dios no necesita justificarse ni explicarse para nadie. Dios no tiene por qué justificarse contigo, conmigo, con nosotros. Dios no tiene por qué explicarse a nosotros, porque hay una gran diferencia.
Y es que todas las veces que nosotros estamos pidiendo una respuesta al Señor, Dios no responde. Dile a la persona que está a tu lado: Dios no responde. No, pero díselo: Dios no responde. ¿Cómo así, pastor? ¿No responde? No, no responde. Dios no responde. Eso mismo, Dios no responde. Dios manifiesta. Dios manifiesta. Porque todo lo que Dios dice ya se concretiza. Todo lo que Dios habla ya se manifiesta. Entonces no es una respuesta, sino una manifestación. Génesis 1, Dios dijo y hubo. Porque todo lo que Dios dice se crea, tiene forma. Todo lo que Dios habla se concretiza. Entonces Dios no responde, Dios manifiesta. Y no es que Dios va a lanzar meras palabras al aire, porque todo lo que Él habla se cumple. Todo lo que Él dice se crea. Todo lo que Él habla se manifiesta. Entonces, si Dios lo habló, es porque ya lo concretizó. Si Dios lo dijo, es porque ya se manifestó. Entonces Habacuc está buscando una respuesta, pero Dios no. ¿Dónde está la gente que está aquí conmigo? Habacuc está buscando una respuesta, pero Dios no. Dios manifiesta. Porque todo lo que Dios habla se vuelve una ley, se vuelve un decreto. Dios dijo que se haga la luz, y la luz Habacuc le está diciendo: Señor, estoy cansado de orar y que no me respondas. Habacuc estaba buscando una respuesta, y Dios le estaba intentando enseñar que Él no responde, que Él manifiesta. Entonces, si tú entiendes eso, tú ya le agradecerías al Señor de tantas oraciones que Él no te respondió. La gran cuestión es que Habacuc ahora está reclamándole al Señor. ¿Y cuántas veces nuestras actitudes se vuelven quejas, reclamos para Dios? Porque estamos como Habacuc. No estamos entendiendo la temporada que estamos viviendo. No estamos entendiendo el tiempo que estamos viviendo. Habacuc comienza a decirle: Señor, te estoy clamando y no me respondes. Y Dios le dice: no está en la Biblia, está aquí en mi mente. ¿Cómo te voy a responder a una queja? Si es que en el vocabulario de Dios no hay queja. ¿Cómo te voy a responder a un clamor que no tiene base y fundación para ser respondido? ¿Cómo te voy a responder si tú aún no sabes que solo el hecho de que yo hablo se hace, nace, crece, se manifiesta? Entonces es en ese contexto que Habacuc está viviendo.
Y ahora que llegamos al capítulo número 2. Después que el capítulo 1 entero ellos están en una discusión, el capítulo 2 en el versículo 1, Habacuc ya comienza diciendo: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Él está diciendo: yo estoy encima de esta fortaleza y me quedo aquí porque yo sé que Dios me va a responder, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Habacuc tenía toda la seguridad que Dios le iba a responder. Ahora yo te pregunto, ¿en qué parte del capítulo 1 Dios dice que le iba a responder? Dios no dice que le iba a responder. Pero Habacuc está aquí creyendo que no, Dios me va a responder porque como yo soy profeta, Dios tiene que responderme. Y en ningún momento Dios le dice: te voy a responder. Habacuc ahora está en una posición que le está diciendo: Señor, o me respondes o me respondes. Es en ese contexto que Habacuc se encuentra ahora. Y ahora entro en el tema principal de la palabra. Versículo número 2. Mira lo que Dios manifiesta. Versículo 2 dijo Dios: escríbela y declárala en tablas. ¿Escribe qué? ¿Escribe qué? Y declárala en tablas. Para que corra el que la leyere. El capítulo 1, Dios le está diciendo: va a haber una justicia de los caldeos contra el pueblo. Ahora en el capítulo 2, Dios le está diciendo: escribe en la tabla la visión, para que todo aquel que la vea salga corriendo. ¿Por qué? Porque viene sobre todos ellos el juicio y el castigo como consecuencia de sus acciones. Entonces, todas las veces que utilizamos este texto como para decir: es que Dios me dio una visión y la voy a escribir en las tablas, no es de eso que se está tratando Habacuc capítulo 2. Porque en ningún momento tú vas a ver que Dios le dice a Habacuc: Habacuc, escribe en la tabla la visión de tus problemas. En ningún momento le está diciendo: Habacuc, escribe en las tablas la visión de tus necesidades. Habacuc, escribe en las tablas la visión de tus dolores, de tus sufrimientos. Habacuc, escribe en la tabla la visión de tu opinión, de lo que tú quieres, de lo que tú piensas. Habacuc, escribe en la visión, en la tabla, la visión de lo que tú piensas que debería ser, cómo debería ser, o cómo tú quieres que sea tu futuro, o lo que tú piensas que tiene que ser tu futuro. Dios no le está diciendo: Habacuc, escríbeme tu opinión. Dios le está diciendo a Habacuc: escribe la visión. Y es por eso que nosotros oramos mal.
Porque en medio de esas circunstancias que estamos viviendo, estamos pidiendo que Dios nos responda. Que nos responda según el clamor, basado en lo que nosotros pensamos que debería ser lo correcto, lo justo, lo bueno y lo agradable para ese específico momento. Y Dios le está diciendo a Habacuc, con todo respeto, no te estoy pidiendo tu opinión, te estoy pidiendo para que tú escribas la visión en las tablas. Y yo sé que eso puede sonar hasta un poco duro de escuchar, mas es que nuestra opinión, Dios puede hasta escucharla, pero con todo respeto, Dios está interesado con la visión. ¿Cómo así, pastor, que Dios no se interesa con mi opinión? Se interesa. Dios hasta puede escuchar nuestra opinión. Solo que ya existe una visión escrita en las tablas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Y voy a intentar explicar esto que estoy diciendo. Lucas capítulo 8. Versículo número 41. Entonces vino un varón llamado ¿qué? Que era principal de la sinagoga, y prostrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía porque ninguno había podido ser curada, se lo acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y todos dijeron: Señor, hay mucha gente aquí, la multitud te aprieta y te oprime. Y dicen: ¿quién me has tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que había quedado oculta, vino temblando y prostrándose a sus pies, le declaró diciendo: yo fui yo que te toqué. Próximo versículo. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Vemos en el versículo 41 que Jairo llega primero y le dice: Señor, va para mi casa porque tengo una hija que necesita de tu ayuda. En eso viene la mujer con el problema de sangre. Dios la cura, Jesús la cura. Y en ese momento que ella sale curada y salvada, viene alguien y le dice: no le molestes más al maestro porque tu hija ya ha muerto. Versículo 49. No le molestes más al maestro, tu hija ya murió. Y la respuesta de Jesús fue diferente. Oyéndole, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será.
Ahí Jesús va a la casa de él. Y cuando llega en ese versículo 52, por favor, hija, versículo 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino, no está muerta, sino, porque Dios no está interesado. No, lo pongo en otra forma. Dios no respondería en ese instante momento a las lágrimas de esas personas, porque no serían las lágrimas de esas personas que irían a hacer cambiar la palabra de Dios. Dios curó a la niña, Jesús curó a la niña. La gente estaba llorando, y estoy yendo despacito para que lo puedan entender. La gente estaba llorando porque ella estaba muerta. Y ahí viene Jesús y Jesús dice: no lloren, ella no murió, ella solo, o si fuese solo dormir, Jesús, ya la hubiéramos despertado. ¿Sí o no? Si fuese solo dormir, le hubiéramos sacudido, echado agüita en el rostro para despertarla. ¿Cómo es que Jesús viene y les dice: no lloren, ella solo duerme? Volviendo de nuevo a lo que dije antes, Jesús no responde al lloro, Jesús no responde al dolor, Jesús no responde a los problemas humanos. ¿Por qué? Porque Él ya vino con la tabla escrita, con la visión. Entonces ellos le dicen: Jesús, ella está muerta, llorando. Jesús murió. Jesús, no llore. Es que Jesús está muerta, no llore. Es que ella está muerta hace mucho tiempo, no llore. Ahí Jesús viene y les dice: ella no está muerta, ella solo duerme. ¿Cómo así, Jesús? Es que antes de la fundación de los tiempos yo ya tenía una tabla escrita. Y en esta tabla, la visión para este momento era que esta niña se iba a levantar. Entonces no importa la opinión de A, B o C. No importa el lloro de A, B o C. No importa el dolor de A, B o C. Si la visión está escrita en la tabla y Dios lo dijo, así será. La visión está escrita. Escribe la visión. Lo que Dios dijo que va a hacer en tu vida ya está escrito en la tabla. Ahora sí comienza a mejorar. Porque todo lo que Dios dijo que va a hacerse en tu vida, así va a serlo. Entonces no importa si estás llorando porque no estás viviendo lo que te gustaría vivir. Lo que Dios dijo que vas a vivir, lo vas a vivir. Dile a la persona que está a tu lado: la visión ya está escrita. Y no soy yo que escribo la visión. Habacuc 2:2 escribe la visión. Yo vine esta tarde a recordarle a alguien sobre las promesas, sobre las declaraciones y sobre la visión que Dios siempre tuvo para tu vida. Pastor, no estoy viviendo nada parecido con lo que Dios quiere para mí. Hace parte. Habacuc no entendía eso. Habacuc le estaba diciendo: Señor, respóndeme ahora. Y le miraba a Dios como si fuese KFC: te pido, me respondes, llega. Y Dios le estaba diciendo: escribe la visión en la tabla. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios
ya estableció para tu vida se va a cumplir, quieras o no quieras, lo estés viviendo o no lo estés viviendo. Mira lo que dice el versículo 4. Habacuc 2:4. 2:3, perdón. 2:3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, ¿qué? Aunque tardare, ¿qué? ¿Es qué? Ese es nuestro problema. No sabemos esperar. Porque sin duda vendrá y no. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para dejar cumplir todo lo que Él ya declaró sobre tu vida. Aunque la visión tardara por un tiempo, se cumplirá. Yo no sé si puedes ser profeta para la persona que está a tu lado y dile, se cumplirá. Todo lo que Dios dijo al respecto de tu vida, de tu ministerio, de tu llamado, de tu familia, de tu futuro, de tu economía, de tus estudios, de tus hijos, de tus futuras generaciones, de tu dinero, de tu casa, de lo que tú quieras, Dios ya lo estableció. Pastores, que me duele mucho. Dios no va a responder a tu dolor. Dios va a responder a tu espera, a tu perseverancia. Porque aquellos que esperan en el Señor serán como Dios mío. Hay poder en la perseverancia. Pastores, que no entiendo. Si Dios quiere que yo me vaya para el sur, ¿por qué me está colocando en el este? Es que probablemente en el este necesitas aprender cómo llegar al sur. Porque Dios no nos va a colocar en el lugar donde Él ya estableció en nuestras vidas, sin antes que nosotros estemos calificados, habilitados y capacitados para entrar en el lugar donde Él estableció para que lleguemos. Entonces Dios nos muestra tal vez hasta el final a dónde nos quiere llevar, pero no nos muestra el camino. ¿Por qué? Porque si Él nos mostrase el camino, nosotros ya de una le diríamos, Dios, yo creo que mejor que no, porque estoy mirando que voy a tener que sufrir mucho. Y si Dios nos hubiese mostrado el camino, probablemente la mayoría de nosotros no estuviésemos aquí. Si Dios te hubiera mostrado cuánto ibas a sufrir, cuánto iba a doler, cuánto dolor ibas a tener que pasar para llegar al lugar donde Dios ya estableció en las tablas, escritas en la visión, tú probablemente ya le hubiéramos, nosotros probablemente, yo probablemente ya le hubiera dicho, Dios, mejor no. Solo que mismo así, mira lo que dice Mateo capítulo número 11. Mateos número 11. Versículo número 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Levad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras. Porque mi yugo es fácil, ligera es. Jesús está diciendo,
puedo hasta aliviar el peso de tu carga. Pero lo que ya está establecido, no lo voy a cambiar. Jesús está diciendo, puedo darte alivio en el alma para que sientas alivio. Mas el problema que te llevó a estar en ese estado, aún está ahí. Ese se va a quedar. Jesús está diciendo, ya está establecido, ya está escrito en la visión de la tabla sobre tu vida, ya está establecido. Y mismo que estés pensando, es que es muy difícil, es que está tardando demasiado, es que duele mucho, Él dice, mira, te puedo ayudar a aliviar el dolor, pero vas a tener que continuar caminando por ese mismo camino. De eso sí, no te voy a aliviar. Entonces nosotros le pedimos, Señor, sácame de esto. Y el Señor está diciendo, si te saco no aprendes la lección. Si te saco no sales de ahí con autoridad. ¿Cómo quieres que te lleve a un lugar mejor, a un lugar mayor, siendo que aún no fuiste capaz de salir aprobado en el momento que estás viviendo? Entonces todo lo que tú estás viviendo, tú le dices al Señor, Señor, duele mucho, Señor, esto es difícil, y llora, Señor, no quiero más, mira mis problemas, Señor, mira las dificultades. El Señor está diciendo, mira, voy a hasta escuchar tus quejas, escuchar tu reclamo, mas no te voy a quitar de ese lugar, porque ya está escrito. Necesitas pasar por ese lugar para poder llegar al lugar donde te estoy llevando. Entonces el Señor le estaba diciendo, con todo respeto a tu opinión, yo sé que a ti te gustaría que todo sea diferente, pero es que ya está escrito, y yo no puedo volver atrás de aquello que ya está escrito, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para dejar de cumplir lo que Él ya dijo. Él está diciendo, escucha, Habacuc, escribe en la tabla esta visión. Te guste o no te guste, así va a ser. Pero una cosa sí te digo, Habacuc, mismo que tarde, se cumplirá. Y eso es lo que vine a recordarte en esta tarde. Todo lo que Dios ya dijo que va a hacer en tu vida se va a cumplir. No es ni profecía, Dios lo va a hacer, porque ya está escrito en la visión, y en esas tablas ya está escrito. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Pastores, que tarda mucho. Número 23. Número 23. Versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Versículo 20. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y no podré revocarla. Dios dijo, ¿será que no lo hará? Es que la circunstancia en la que yo estoy viviendo no tiene nada que ver con lo que Dios está diciendo. Espera, se va a cumplir. Pastor, Dios dijo que yo y mi casa serviremos al Señor. Estoy yo solo aquí, no está mi casa. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, porque ya está escrito. Nuestra oración tiene que ser: Señor, cumple tu visión sobre mi vida. Y si en tu visión y en ese camino tengo que pasar
por lugares dolorosos, lugares que voy a sufrir. Señor, ayúdame a pasar por esos momentos, pero no dejes de cumplir lo que tú ya estableciste sobre mi vida. Por eso que en el versículo 4 el Señor se lo deja súper claro a Habacuc. Versículo número 4. He aquí que aquel cuya alma es recta se enorgullece, mas el justo vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Nosotros no vivimos por las circunstancias que estamos atravesando. Nosotros no vivimos por las emociones que estamos sintiendo en el momento. Nosotros no vivimos por lo que sentimos ni por lo que estamos atravesando. Porque si fuésemos a vivir por lo que estamos viviendo, entonces sería caos el tiempo entero. Sería crisis todos los momentos. Sería lloro, sufrimiento y dolor. Mas Dios está diciendo: el justo por su fe vivirá. ¿Por qué fe, pastor? Porque mi fe me hace creer que lo que aún no estoy viviendo lo voy a vivir, porque yo sé que Dios escribió en las tablas una visión al respecto de mi vida. Y mismo que lo que estoy viviendo no tiene nada que ver con lo que está escrito, mi fe me dice que ese es el lugar hacia donde yo estoy yendo. Hay gente que se olvidó de las promesas de Dios por las circunstancias que están viviendo. Hay personas que están olvidándose las palabras de Dios, las promesas de Dios, por los momentos y circunstancias de dolor que están viviendo. Y tú le estás diciendo: Señor, si eres justo, responde a mi clamor. Señor, si eres justo, responde a mi dolor. Señor, si eres justo, mira mis problemas. Y el Señor está diciendo: ya está escrito, la visión ya está escrita, se va a cumplir, no tardará, pero si tarda un poco, espera, porque se cumplirá. Yo vine a hacerte recuerdo en esta tarde que Dios lo dijo y Él así lo hará sobre tu vida. Entonces lo que tú estás viviendo hoy no es lo que Dios tiene para tu vida, porque lo que Dios tiene para tu vida es mejor, es mayor, es más grande, es más profundo. Vine a hacerte recuerdo en esta tarde a que dejes que tus emociones hablen más alto, y tú verás a dónde tus emociones te llevan. O dejes que tu fe hable más alto, y mismo lo que tú ya estás viviendo no es igual, no está engrenando con lo que tu fe dice, es porque probablemente estás en un proceso para llegar a donde tu fe te quiere llevar. El proceso del dolor, del sufrimiento en el camino es solamente necesario para llevarnos a nuestro destino que ya está escrito sobre nuestras vidas. Ahora, solamente quien aquí puede decir: pastor, yo ya estoy viviendo todo lo que Dios tiene para mi vida. Que levante la mano. Ahora, si tú también como yo reconoces que no estoy viviendo aún todo lo que Dios tiene para mi vida, entonces yo entiendo que mi fe me dice: hay algo mejor, hay algo mayor, hay algo más profundo que Dios preparó para mi vida. Y lo que estoy viviendo no mandará a que yo no llegue, sino que me aprobará para que yo llegue. Vine a hacerte recuerdo que todo lo que estás viviendo te está preparando para llegar a aquello que está escrito en la tabla, la visión de Dios para tu vida.
Dios no te está preguntando, escribe lo que tú piensas, escribe lo que tú quieres, escribe tu opinión, escribe tu justicia, escribe tu manera, escribe como tú piensas que debería ser. Dios está diciendo, la visión ya está escrita. No dejes que tus circunstancias alrededor o el presente que estás viviendo te alejen de lo que tu fe te dice. Hay algo mejor para mí. Vine a hacerte recuerdo de todas las promesas de Dios que te olvidaste por causa de los momentos que has vivido. Vine a hacerte recuerdo que Dios te llamó para un propósito, para un llamado. Pero por causa de las cosas que pasó en tu vida, tú le diste la vuelta a tu propósito, a tu llamado. Y ahora vives por lo que estás viviendo y no por lo que Dios mandó en la visión para que puedas vivir, sino que estás condicionado a tu momento actual y no basado en la fe de la visión que Dios ya tiene para tu vida. El mensaje de esta tarde es muy simple. Necesitas cambiar el ángulo de tu brújula y colocar tu brújula que apunte hacia la fe de aquello que Dios tiene para tu vida y no que apunte a aquello de lo que tú estás viviendo ahora. Si entendemos eso, entendemos que lo que estoy viviendo ahora es pasajero, es temporario, no es para siempre. Mas aquello que Dios ya declaró para mi vida, eso sí es para siempre. Eso sí es divino. Eso sí es para mi vida. Dios lo va a cumplir, pastor. Dios lo va. ¿Y qué tal si la persona está caminando al lado contrario de lo que Dios quiere? En su momento, Dios lo va a cumplir. Jonás quiso irse al lado contrario. Dios lo llevó, lo colocó en el camino. ¿Por qué? Porque lo que dijo se cumplirá. Lo que Dios declaró se cumplirá, quiera o no quiera. Es que está muerta, estamos llorando. No, ya estaba escrito, ella va a resucitar. Es que está muy difícil. No, ya está escrito, ya va a resucitar. Jesús, ¿por qué llegaste tan tarde? Mi hermano Lázaro ya está muerto. Jesús, es tu culpa. No, ya está escrito, Él va a resucitar. No, independientemente de cuánto tiempo parezca que está muerto, ya está escrito, va a resucitar. Ponte pie en tu lugar. No es por lo que vemos, es por lo que creemos. Y es difícil caminar por lo que creemos, porque nuestra vida está condicionada a vivir por lo que estamos viendo. Y el Señor está diciendo, lo que tú ves no es lo que yo tengo para ti, porque lo que tú ves tiene limitación. Lo que yo tengo para ti es una visión que ya está escrita en la eternidad, y eso sí se cumplirá. Pastor, es que tú no entiendes lo que estoy pasando. No entiendes mi dolor, no entiendes mi sufrimiento. Tú no estás en mis zapatos. No lo estoy, y tampoco me gustaría estarlo. Pero una cosa sí te puedo decir. Dios va a cumplir lo que Él ha declarado sobre tu vida. Pastor, Dios declaró sobre mi vida rojo, pero estoy en café. Dios va a cambiar el color si es necesario, pero Él va a cumplir. Pastor, es que Dios va a mover montañas si es necesario, pero lo va a cumplir. Pero es que estamos presos. No hay problema. Dios lo va a cumplir. Así como fue leído un versículo en el comienzo del culto. Cuando oraron, las cadenas cayeron, salieron. ¿Por qué? Porque ese no era el final de ellos. Dios ya tenía una visión escrita para ellos. Entonces no importa lo que estés viviendo, no es tu fin.
no es lo que Dios estableció para tu vida. Entonces, si todo lo que tú estás viviendo, dolor, sufrimiento, sea bueno, positivo, negativo, malo, bueno, bonito, feo, no es lo que Dios tiene para tu vida, entonces, ¿qué es lo que Dios tiene para tu vida? Una visión escrita. Y Él solo te mostrará la visión de tu futuro en el momento que tú entiendas y aceptes que lo que estás viviendo es para aprobarte y no para reprobarte. Es para que tú entiendas que lo que tú estás viviendo no es porque Dios es un viejo con canas que te coloca en desiertos y te hace sufrir, y que está ahí como si fuese un control de un PlayStation, apretando un botoncito para que te llegue un desafío, apretando otro botoncito para que te llegue tribulación, apretando otro botoncito para que te caiga una enfermedad. No. Necesitamos entender que todo lo que estamos viviendo nos apunta a ese lugar a donde Dios nos quiere llevar. Ahora, qué tan rápido tú quieras aceptar eso depende de ti. Por eso que el pueblo estuvo 40 años dando vueltas en el desierto, siendo que era un viaje de cuestión de días. 40 años. ¿Por qué? Porque ellos aún no habían aceptado. En el momento que aceptaron, el Señor les muestra la tierra prometida. Entonces hay gente aquí que aún no ha aceptado el hecho de que está viviendo esas cosas y le está culpando a Dios. Está viviendo momentos difíciles. Es que Dios nos importa, Dios no responde. Es que será que Dios no ve el dolor, será que Dios no ve las crisis, será que Dios no ve los problemas, será que Dios. El problema no es Dios, el problema eres tú. Acéptalo. Acéptalo. Es mejor aceptar que continuar dando vuelta en el asunto. Porque en el momento que lo aceptes, así como Habacuc tenía toda la seguridad, Dios me va a responder porque yo soy profeta. No, Dios no le respondió porque era profeta, tampoco le respondió porque no era profeta. Dios le dijo: está escrito en la tabla, escríbelo. No es lo que te gusta, no es lo que me pediste, no es del color que quieres, no es con las letras que te gustan, no es a tu manera, no es como a ti te gustaría que sea, no es según tu justicia, no es según la manera como tú opinas que debería ser. Es lo que ya está escrito. Lo más temprano posible que aceptes eso va a ser mejor para ti. Porque en el momento que lo aceptes, ahí te dice: entonces, ¿estás listo para escribir lo que está escrito en la visión que yo tengo para ti, en las tablas tuyas? ¿Estás listo para aceptar el hecho de que estás viviendo lo que estás viviendo? No es para matarte, sino para aprobarte, sino para colocar dentro de ti una seguridad, una certeza que tú estás caminando hacia el rumbo correcto. Y mismo que duela, estás diciendo: me duele, pero yo sé que me va a llevar al lugar a donde ya está establecido para que yo llegue, a las tablas que ya tienen esa visión decretada para mi vida. Y mismo que no parezca, que me duela, que no entienda, que no esté de acuerdo, lo acepto, Señor. ¿Por qué? Porque cuanto más rápido lo acepto, más rápido Él me muestra dónde estoy yendo. Y nosotros estamos viviendo en una sociedad que quiere todo rápido. No nos gusta esperar. Queremos las cosas así. El Señor está diciendo: está escrito. Ya está escrito. Ya está escrito. Te dije, estoy diciendo que ya está escrito. Ya está escrito. Las tablas ya están escritas.
La visión al respecto de tu vida ya está escrito. Y mismo que no te guste, está escrito. Mismo que no estés de acuerdo, está escrito. Mismo que no quieras, está escrito. Porque lo que Dios dijo se hará. Y si Él lo dijo, lo cumplirá. Porque todo lo que Él habla, Él manifiesta. Pastor, si Él ya manifestó la respuesta a mi oración, ¿por qué no lo estoy viviendo? Porque no estás en el lugar correcto para encontrarte con la manifestación. Elías, vete a tal lugar, porque mandaré un cuervo a darte comida y te entregará carne. Elías tenía la opción de ir, sí o no. Él tenía la opción, sí o no. Sí, si él no quería, él no iba. Porque Dios habla con nosotros y nos da la opción. Pero la provisión o las tablas escritas, esas sí no tienen opción. Esas tienen una orden. Si Elías no hubiera ido, el cuervo mismo así iba a entregar la carne. Con Elías o sin Elías, el cuervo llegaba, porque el cuervo tenía una orden. Elías tenía una opción. Entonces, pastor, ¿por qué no estoy viviendo lo que Dios ya manifestó, respondió a mi respecto? Es porque aún no has salido del lugar para encontrarte en el lugar donde las tablas se van a encontrar, donde la provisión se va a encontrar contigo. El problema no es que Dios no respondió, Dios ya lo dejó escrito. Está todo aquí. El problema es que nosotros estamos metidos en nuestro problema, victimizándonos, en vez de levantarnos, sacudir el polvo y decir: Señor, llévame al lugar en donde voy a encontrarme con mi provisión divina, al lugar en donde voy a encontrarme con aquello que tú escribiste al respecto de mi vida, de mi futuro, de mi familia. Hay un camino que necesitas hacer hoy, y es la decisión de decir: Señor, acepto lo que estoy viviendo, pero no estoy conforme con lo que ya tengo. Acepto con lo que tú me dijiste a dónde voy, pero no estoy satisfecho en donde estoy. Entonces me levanto y voy rumbo hacia el camino donde me vas a mostrar. Vine a hacerte recuerdo de todo lo que Dios declaró sobre tu vida. Ya está escrito y se va a cumplir. Se va a cumplir. La última palabra no viene del doctor. La última palabra viene de Dios. La última palabra no es la opinión de las personas, es de Dios. Y si Dios lo dijo, Él lo hará. Pastor, está tardando mucho. Espera más un poquito. Espera más un poquito. El problema es que muchos de nosotros hemos esperado tanto que ya nos hemos dado por vencidos. Y no sé si ustedes han visto esa foto súper famosa que siempre salen en las redes sociales, de dos personas cavando un hueco. Y uno está cavando 1,5 metros y ahí encuentra un pequeño tesoro. Se pone feliz, lleva su tesoro y se va. El otro también ya cavó 1,5 metros, pero aún no encontró nada. Pero le faltaba medio metro para encontrarse un gran tesoro. Pero como vio que el otro con 1,5 metros ya había encontrado, él dice: no, voy a volver atrás y me voy a meter en el hueco de él, porque tal vez en el hueco de él tenga más tesoros. Y lo que ya estaba escrito, tú mismo fuiste atrás y te diste por vencido. Vine a decirte en esta tarde: continúa luchando, continúa persistiendo. Lo que Dios dijo va a cumplir. Lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir. Pastor, es que no estoy ni siquiera en el lugar donde Él me dijo que lo va a cumplir.
y no tengo ni siquiera documento para ir al lugar donde Él me va a llevar y dijo que lo va a cumplir. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si tiene que darte documento, te va a dar documento. Si tiene que hacer algo extraordinario, Él va a hacer esto. Pero Él no va a dejar de cumplir lo que Él declaró sobre tu vida, porque todo lo que Él dijo, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Vine a hacerte recuerdo en esta tarde. Hay algo mucho mejor para ti. Hay un lugar mucho mejor para ti. Hay un propósito mejor para tu vida. Hay un destino mejor para tu vida. Solo vine a darte una inyección de ánimo en esta tarde y hacerte recuerdo. No pares de luchar. Pastor, es que ni siquiera ya estoy luchando. Ya me fui de la guerra. Ya no estoy ni siquiera luchando. Es tiempo de volver a la guerra. Es tiempo de volver a luchar. Y el Señor me decía que hay mucha gente aquí que se ha olvidado de promesas por las guerras, las tribulaciones. Se han olvidado de llamados por las tribulaciones. Se han olvidado de propósitos por las tribulaciones. Se han olvidado de destinos proféticos por las tribulaciones. Yo vine a hacerte recuerdo en esta tarde. Escribe la visión en las tablas. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Yo quiero orar por alguien aquí